Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú tomando estos labios de barro y enséñanos, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Tu palabra es vida y vida eterna. Tu palabra es el maná del cielo. Ese maná que nos alimenta nuestra alma, que le da vida a nuestra alma. Gracias, Señor Jesús. Pido tu permiso. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Contraste entre el tipo y sombra de los obreros en el tabernáculo con la actual administración de la gracia de Dios. El tabernáculo era la morada de Dios. Era uno de los métodos que Dios usó para enseñar a su pueblo en la antigüedad. En Éxodo 25:8, Dios nos dice que el tabernáculo será su morada. Cuando éste no estuvo más, Jehová habitó en el templo construido por Salomón, según de Crónicas 6:3-6. El tabernáculo en el desierto es la revelación de Cristo en todas sus partes. Desde el ingreso a la tierra prometida hasta la manifestación de Dios en el lugar santísimo, mostrándonos que el Señor Jesús es el camino a la salvación y que este camino se encuentra revelado en el tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El pueblo de Israel salió de Egipto, donde estuvo 430 años, de los cuales la mayor parte fue en esclavitud. Éxodo 12, versículo 40. Su destino era adorar a Dios en un lugar específico, en el monte del desierto de Sinaí, en donde Moisés es llamado por Dios para hablar con él. Éxodo 19, 1-6. Sabemos que Dios les condujo a la tierra prometida, en la cual no quisieron entrar, aun cuando Dios les hace promesas que serían difíciles de dejar pasar. Éxodo 23, 20-23. Dios quiere estar en medio de su pueblo. Dios quiere enseñarles que a Él solo deben ofrecer sacrificios y a Él solo debemos de servirle. No olvidemos que en el transcurso de los años en que el pueblo habitó en la tierra de los egipcios, el pueblo se contaminó con la idolatría. Entonces, vemos una vez más al pueblo siendo enseñado por Dios para adorarle solo a Él. Él es el gran yo soy, declarado a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:14. Él ha escogido a este pueblo para que le alabe y le adore, para que el pacto hecho con Abraham se cumpla, Éxodo 2:24. Moisés recibe instrucciones de construir un lugar, el tabernáculo, para que sea el sitio de reunión en donde el pueblo pueda darse cuenta de la presencia de Dios, lo adore y lo consulte. Éxodo 25:1 a los capítulos 27 y 21. Así lo afirma la Escritura. Y harán un santuario para mí
y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Esta palabra fue dada antes de la apostasía de Israel con el becerro, durante la primera ausencia de 40 días de Moisés. Definitivamente el pueblo no entendía lo que estaba pasando. Era un pueblo contaminado con toda la idolatría egipcia, con una vida llena de ídolos y de abominaciones. El hecho de haber sido rescatados de la tiranía no fue suficiente para que ellos, en agradecimiento, tomaran una nueva actitud, una nueva forma de vida. Vemos al pueblo que en la primera oportunidad que se dieron cuenta de su libertad, sumada a la tardanza de Moisés de hablar con Dios, no encontraron nada mejor que fabricar un becerro de oro y en ello involucrar a Aarón, hermano de Moisés. Éxodo 32, 1, 8. Estimados oyentes, el diablo se las ingenia siempre para que nos veamos envueltos en situaciones que parecieran inocentes, pero que traen nefastas consecuencias. A primera vista, el fabricar un becerro era probablemente lo que se acostumbraba a hacer en Egipto para agradecer algo. Y ellos lo hicieron de esa manera. En nuestra vida hemos sido rescatados luego de años de esclavitud del pecado, pero nos seguimos comportando algunas veces como si no lo fuéramos. No tenemos a veces conciencia de valorar esta salvación tan grande, de apreciar con fervor entusiasta de haber sido rescatados de algo malo, como lo eran haber estado sometidos al imperio de la muerte, de olvidar algunas veces la purificación de nuestros pecados. Este pueblo elegido de Israel como especial tesoro eran personas porfiadas, de dura cerviz, y que algunas veces Dios quiso hacerlos desaparecer, dejar caer su ira sobre ellos y desintegrarlos. Pero al igual que con este pueblo, en nuestras vidas siempre hay alguien que interviene o intercede por nosotros. Moisés intercedió por el pueblo hasta lograr que Dios cambiara de opinión, aplacando su ira, aplacando su enojo. Éxodo 32, 9, 14. En esta reflexión no nos abocaremos a hablar del comportamiento del pueblo, sino lo que Dios nos está revelando a través de algunas especificaciones y servicios que fueron sombra en el tabernáculo. El tabernáculo no solo es una tienda de campaña totalmente portátil, sino que es la figura de Cristo visto ante los hombres. En otras palabras, es la revelación del yo soy para nuestras vidas hoy. En el libro de Hebreos se nos indica que el tabernáculo que Dios mandó a Moisés edificar fue hecho conforme al modelo del tabernáculo en el cielo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba
a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5. Es importante que comprendamos entonces que el tabernáculo es una sombra de lo que hay en el cielo. Si examinamos Apocalipsis 21, 1-3, podremos comprender aún más que el tabernáculo se edificó según el diseño del cielo. Las instrucciones de Dios que le dio a Moisés fueron muy minuciosas, tanto de los planos como de las instrucciones acerca de cada elemento. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25:9. Podemos descubrir, siguiendo el plan de Dios para la construcción del tabernáculo, que las instrucciones eran de adentro hacia afuera. En otras palabras, desde la presencia de Dios hacia el exterior, tal cual Él hace en nuestras propias vidas. Él nos trata desde nuestro interior y por consecuencia se ve afectado nuestro exterior. Para que tengamos un mejor entendimiento y nos resulte más sencillo, estudiaremos lo que significa ser ministros del culto y creyentes del nuevo pacto. Descubriremos cosas maravillosas de lo que hemos recibido para capacitarnos y ser portadores y defensores de la fe dada una vez a los santos en la dispensación de la gracia de Dios. Es muy bueno prepararnos con el mejor de los ánimos y la mejor disposición para aprender lo que se nos revela a través de este corto mensaje. En la antigüedad, los obreros eran sabios de corazón. Éxodo 31:6. Hombres y mujeres fueron usados en la obra. Éxodo 35:10, 25-26, Éxodo 36:2. Fueron enseñados divinamente. Éxodo 31:36, Éxodo 35:35. El Espíritu de Dios era el secreto de su sabiduría. Éxodo 35:4 hasta Éxodo 36:7. En la gracia de Dios, los obreros sabios de corazón, la primera mención de hombres de Dios, obreros aptos para la obra de Dios en la edificación de la iglesia, la hace el Señor y Maestro en Mateo 23:34 y los clasifica como profetas, que son los pastores y predicadores, sabios, que son los hombres encargados de la obra, como los obispos y escribas, que son los que registrarán el evangelio, la historia de la iglesia, las cartas de edificación de la iglesia y la profecía de las cosas que eran, son y serán en el libro de Revelación o Apocalipsis. Cuando la iglesia se constituyó, el Espíritu Santo concede un orden especial de los administradores de la gracia de Dios y su iglesia. Hechos 6:1-7, Romanos 12:3-8, 1 Corintios 12:28
Efesios 4, 11 y 12. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, los que hacen milagros, los que tienen dones de sanidad, los que tienen dones de lenguas, los que interpretan las lenguas y los administradores de servicios. Hombres y mujeres fueron usados en la obra. El Espíritu Santo fue recibido por hombres y mujeres en el día de Pentecostés en el aposento alto, según la promesa de Joel, capítulo 2, 28-29. Nuestro Dios no hace acepción de personas ni distinción de sexos cuando se trata de servir a la obra, pues todos, hombres y mujeres, son coherederos de la gracia de Dios. Gálatas 3:28. Un ejemplo fue Felipe el evangelista y sus hijas. Hechos 21, 9, 16. Y algunas mujeres que conformaron la obra en las iglesias. Romanos 16, 1, 16. Fueron todos enseñados divinamente, pues Cristo estaba lleno de gracia y verdad. Juan 1:14, Lucas 12:12, Lucas 24:45, Juan 16:13-24, Hechos 1:1-3-8. El Espíritu de Dios era el secreto de su sabiduría. El Espíritu Santo es la fuente de toda dirección en la iglesia primitiva. Todos los líderes de la iglesia eran hombres llenos del Espíritu. Y aquí encontramos bastantes citas. En Hechos, podemos leer todo el libro de Hechos y encontrará una cantidad de citas, estimado oyente. Cómo fueron enseñados los obreros en el tiempo de la gracia de Dios. Fueron enseñados primeramente por los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Los siervos del Señor son colaboradores de la obra de Dios. 1 Corintios 3, 9, 23, 2 Corintios 6, 1, 13. Características de los obreros en la gracia de Dios. Trabajan según el plan de Dios. 1 Corintios 15, 1, 11. Miremos obreros con requisitos esenciales para servir. 1 Timoteo 3, 1, 7. Dice, irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, no dados al vino, no pendecieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, amables, apacibles, no ávaros, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no neófitos, que tengan buen testimonio de los de afuera, de Cristo y su Espíritu Santo. Y los apóstoles reciben los materiales para trabajar. Lucas 24:49, Juan 17:17-20, Efesios 2:20. ¿Qué recibieron? Su nombre para salvación. Lucas 24:47, Hechos 4:12. El Espíritu Santo, sello de adopción como hijo de Dios, arras de redención, poder para testificar, hacer señales, milagros, maravillas, hablar en lenguas, ser nueva criatura, fruto del Espíritu, sometimiento de la carne, intercesión. La armadura de Dios, Efesios 6, 10, 17. La palabra de verdad,
2 Timoteos 3, 14, 17. Dones, ministerios, operaciones. 1 Corintios 12, 1, 12. Autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Marcos 16, Lucas 10, 19, Juan 14, 12. La unción que enseña. 1 Juan 2, 27. Administradores de la gracia de Dios. 1 Pedro 4, 10, 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 2 Timoteo 1, 9, 10 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 1 Corintios 4, 1, 4. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requieren de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Estas palabras, así que, se conectan con el capítulo anterior, donde Pablo exhortó a los corintios a no jactarse en los hombres, sean Pablo, Apolos, Pedro. Les dijo que más bien miraran a Cristo, en quien lo poseen todo. En cuanto a la segunda frase, ténganos los hombres como siervos de Cristo, la palabra siervo que aquí se usa es el término griego hiperaitai, que quiere decir siervos bajo la autoridad del amo. Originalmente la palabra se usaba para describir a los esclavos que remaban debajo de la cubierta de un barco. En el siglo I, el significado de la palabra se amplió para incluir a un siervo doméstico. Pablo les dice a los corintios que la iglesia debe entender la relación que hay entre los siervos y la iglesia, y entre los siervos y Cristo. Los servidores de Cristo son siervos en la iglesia, pero la iglesia no es amo de ellos. Los servidores de Cristo fueron enviados por Jesucristo a servir a la iglesia, porque el Señor Jesús es su amo. Colosenses 3:24. Porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor, que el Señor os dará la herencia eterna como premio, y que sois esclavos de Cristo el Señor. Por esto, los miembros de la iglesia deben respetar a aquellos que voluntaria y fielmente les sirven en nombre de Cristo y por mandato de Él. Se le requiere al siervo ser hallado fiel. El primer requisito para un mayordomo es la fidelidad. El cargo de mayordomo requiere una dedicación que elimine todo interés personal e incluya una lealtad dispuesta al sacrificio. Pablo pasa del término plural mayordomos al singular mayordomo. Con esto quiere decir que la fidelidad que se requiere no tiene que ver con el equipo de obreros del Señor como un todo,
sino con cada uno individualmente. Cada creyente debe demostrar fidelidad y dedicación. Administradores de la multiforme gracia de Dios. Estos versículos hablan de los dones espirituales, que son habilidades que Dios ha dado a los creyentes para capacitarnos para edificar a los miembros del cuerpo de Cristo en distintas formas. Debemos usar los dones con cuidado. En estos dos versículos, Pedro incluye 4 principios sobre el uso de ellos. Usemos los dones. Pedro exhorta a que los creyentes sean activos en el uso del don o dones que Dios les ha brindado. Todos tenemos cuando menos una habilidad para edificar a los demás. Si no los ejercemos en algún servicio a los demás, entonces la iglesia se debilita. Si Él me ha dado un valor especial y no lo ocupo, entonces soy mal administrador de lo que me ha confiado. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, 3. Hablemos según la palabra de Dios. Dios exige al creyente que cuide lo que dice cuando está sirviendo al Señor. Varias de las habilidades requieren comunicación con los demás. Algunos enseñan o dirigen, otros exhortan, evangelizan y supervisan. Todo cristiano tiene que comunicarse cuando sirve a los demás. Lo importante es que todo lo que decimos sea conforme a la palabra divina. La doctrina y las exhortaciones tienen que estar de acuerdo con la Biblia, así como la consolación, el ánimo, la dirección y la supervisión, las cuales han de ser acordes con el espíritu y métodos que las Escrituras aprueban. Esta debe ser la guía para toda nuestra comunicación. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Sirvamos en el poder del Espíritu Santo. Significa que debemos depender únicamente del poder divino. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos reparte distintas habilidades, sabiduría y dirección para que seamos efectivos en el ministerio. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 6, 8. Tener un don espiritual no garantiza que lo usemos con eficacia. La iglesia en Corinto contaba con todos los dones, pero Pablo decía que eran cristianos carnales, porque estaban destruyendo su iglesia con disensiones, celos, inmoralidad y orgullo. Para que nuestro servicio en la iglesia dé buenos frutos, debemos dejar que Dios controle nuestras vidas para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Él es quien nos fortalece y el que da los frutos.
ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Nosotros somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3, 7, 9. Trabajemos para glorificar a Dios. Finalmente, Pedro dice que lo que debe motivarnos a servir al Señor con nuestros dones es buscar su gloria. Muchos cristianos han ejercido sus habilidades naturales y dones espirituales para ensalzarse a sí mismos, pero estos no son para nuestro beneficio, sino para el de otras personas y finalmente para que el Creador sea ensalzado. Examinemos lo que nos está motivando a servir a nuestro Padre. Preguntamos, ¿estamos quitando a Dios la gloria que solo se le debe a Él? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Creciendo y sirviendo en la gracia de Dios. Responsables de la gracia de Dios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Creciendo y proclamando la gracia de Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La gracia, en fin, es el evangelio o buena noticia de salvación. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Estimados oyentes, amigos, Dios es el dueño de todos los dones, aun de aquellos que están en nuestra posesión. Él no nos otorga sus dones para nuestro goce personal, los concede para beneficio del cuerpo de Cristo. Los poseedores de talentos, y esta descripción nos abarca a todos nosotros. Debemos ser fieles administradores que, al extender continuamente el beneficio de estos dones a otras personas, funcionan como canales de la gracia de Dios. Además, quienes poseemos talentos debemos de ser humildes. Debemos darnos cuenta de que poseemos unos pocos talentos, en tanto que Dios les ha dado a otros los dones que nos faltan a nosotros. Todos los que pertenecemos a la iglesia cristiana del nombre, debemos entonces servir unos a otros para poder beneficiarnos así mutuamente de la pluriformidad de las riquezas que Dios ha concedido a su pueblo. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Que tu palabra llegue, Señor,
y nos alimente. Porque tu palabra es la que nos guía, nos instruye, nos alimenta y nos da vida eterna. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas.